Buen día con todos. ¿Qué tal? Bueno, Buen día. ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a iniciar, a continuar con nuestro temario de este curso especializado. Y hoy día vamos a conversar específicamente de lo que son las infecciones y gestación. Si bien es cierto, es una de las complicaciones que cada vez se da con mayor incidencia en nuestras gestantes y por ende pues debemos de siempre prevenir una complicación que se pueda dar a raíz de esta infección, ¿no? Esto genera, por los mismos cambios fisiológicos de la gestación, nuestra paciente está más vulnerable a poder adquirir estas infecciones. Es por eso importante tener en cuenta este tema de gran relevancia. Ok, vamos a dar inicio. Dentro de lo que corresponde a la infección, como les había comentado, es una de las infecciones más frecuentes, sí, que podemos observar en pacientes hospitalizados y ambulatorios, ¿no? Se estima aproximadamente 7 millones de visitas y 1 millón de emergencia y 100.000 hospitalizaciones cada año. La verdad que sí es preocupante porque muchos incluso casos no se reportan. Por ejemplo, los casos en el área privada no se reportan. Por ende, las cifras que tenemos incluso no son las correspondientes. Hay un sesgo a nivel estadístico que todavía genera que tengamos pues este temor, ¿no? En nuestros pacientes que no se diagnosticaron a tiempo, ¿no? Y sí va a ser responsabilidad compartida nuestra que podamos entender. Y vamos a obtener, sí, esta, estas cifras pues mucho más nombradas. Se denomina también, ahí está, la resistencia de los uropatógenos de la comunidad está franco incrementa y vamos a tener la ITU dentro de las clasificaciones como es cistitis aguda no complicada, cistitis recurrente, ITU asociada a catéter, prostatitis y pielonefritis. También erróneamente son incluidos lo que son este grupo las bacterias asintomáticas, ¿no? Entonces hay que chequearlo, sí, de manera adecuada. Perdón, voy a cerrar porque hace mucho bulla. Un segundo. Mi wifi. Listo. Ok, sino que había mucha bulla. Ahora sí ya. La ITU entonces pueden ser clasificadas de acuerdo a su localización o en relación a las anormalidades funcionales o estructuras anatómicas de las vías urinarias. La infección del tracto urinario consiste en la colonización y la multiplicación microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto urinario. ¿Por qué, por qué se dan estos tipos de infecciones? ¿De dónde vienen el precedente? Los factores de riesgo definitivamente son de gran relevancia. Vamos a tener también factores como el tema de la nutrición, los hábitos que puedan tener nuestros pacientes. Y como siempre, bueno, converso con mis pacientes y les digo, si tú no estás gestando y tienes una infección, pues podría ser hasta incluso, ¿no? Pasar por alto, pero si estás gestando, esto sí se nos complica, ¿no? Todas las personas deberíamos de realizarnos lo básico, un urocultivo anual, ¿no? Pero esto no se da, las pacientes recién se realizan sus primeros exámenes, incluso muchas no saben ni siquiera cuál es el grupo sanguíneo, muchas no saben que eran hipertensas, nunca supieron que tenían infecciones. Yo tengo pacientes que cuando llegan a la consulta les digo, ¿botas algún tipo de secreción anormal? Y me dicen, no, lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Eh, bueno, la secreción blanquecina, amarillenta, verde, verdosa, ¿no? Entonces, ¿y siempre has tenido esto? Sí. Y he estado años y años con una infección que ni siquiera ella sabía que no era normal. Por eso
Ahora, bueno, acá en el Perú, por ejemplo en Chile, se tiene mucho en cuenta una consulta con la matrona a los 10 años y a los 14 años, donde conversan con la matrona el tema de, conversan con la matrona el poder, ¿no? El poder de una u otra forma enseñarles, por ejemplo, situaciones básicas que muchas veces en casa se omiten, ¿no? Como el lavado de la vulva, el lavado, cómo voy a ponerme mi toalla higiénica, ¿no? Por ejemplo, si en casa no hay una persona femenina y hay un papá, a veces no le enseña de la misma manera que debería de darse, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, ¿no? Porque desde ya viene desde pequeños la cultura, ¿no? De cómo podemos realizarnos la higiene, entre otros. ¿Qué más se observa? Por ejemplo, miren, y les comparto, si bien es cierto, no es itu como tal, pero sí estuvo muy relacionado. Yo tuve una paciente de 26 años. Yo atendí el parto de su hermana, sus dos partos, atendí a su mamá y me dice, voy a traer, su mamá me dijo, voy a tener a mi hija de 26 años. Ah, genial. Pero ella es virgen, me dice. Pero sí quiero que la evalúe porque le molesta, dice que parece que le picara y quisiera que la evalúe. Ah, ok, entonces vamos a evaluarla, a ella no se le coloca espéculo, se le coloca, se le visualiza con un hisopo, vamos a ver qué es lo que tiene. Se cambia, la paciente, 26 años, universitaria, llegó incluso bañada, aseada, todo ok. Se acuesta en la camilla, yo ingreso, le pongo la luz, todo, y vi una imagen que de verdad nunca lo había visto, es la primera vez que he visto esta imagen, y me quedé pensando cómo ha podido vivir tantos años ella así. Y le dije, ¿puede verlo tu mamá? Sí, yo tengo confianza con ella. Ah, ya. Y la señora entró y gritó, me dijo, ¿qué pasó acá? Se asustó. Y yo le dije, sí, por eso quería que lo visualice. ¿Qué pasó? Ella también, la joven, ¿no? Se asustó. Lo que sucede, le digo, es que, es que tú estás teniendo una infección muy agresiva. Y esto no es de ahora, es de hace años. Al evaluarte, te estamos viendo que tienes como una capa, tenía una capa de aproximadamente, sin mentirles, 2 centímetros o más de esmegma, ¿no? Que se había como convertido en una placa toda la vulva. Le pregunté, ¿cómo te aseas? Y me dijo, ¿cómo que cómo me aseo? Bueno, yo me baño normal. Ya, pero en la parte de la vulva, ¿cómo te lavas? Me quedó mirando y me dijo, no, yo no me lavo la vulva. No, y ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo le digo, pero el aseo diario, ¿cómo cuando vas? Ahora te acabas de bañar, por ejemplo. ¿Cómo es tu aseo? No, es que yo nunca me he lavado. O sea, ¿eso para ti es normal? Sí, no. Y le pregunté a su mamá, señora, ¿usted le ha enseñado a su hija? Y su mamá le dijo, hijita, pero tú no sabes que, es que mamá, tú nunca me has enseñado. Yo atendía a ella, atendía a su hija, a otra hija y a ella. Entonces, se visualizó esto, ¿no? En una casa de mujeres, incluso, ¿no? Con las pacientes que eran mujeres, nunca habían conversado de este tema o desde muy jovencita, desde la adolescencia, nunca le dijeron que se tiene que lavar uno la vulva. Y yo estoy hablando, uno, casa de mujeres, dos, estamos una persona de 26 años, tres, estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, no hablar de estos temas que importante. La verdad que ambos nos quedamos aterradas. También, no, y también tenía infección urinaria a raíz de esto, ¿no? Pero la infección tenía una candidiasis agresiva, o sea, ella ni siquiera se podía rascar porque tuve que con agua oxigenada y gasa tratar de sacar, era como que pasar una escobilla mejor y sacar toda esa capa que se había engrosado en toda la vulva.
suena como que difícil de creerlo porque lo podrías pensar hasta incluso en una zona rural, ¿no? Pero estamos hablando de pacientes que están o lo otro, ¿no? Ya quizás, en el peor de los casos, no sé, hasta una persona iletrada, ¿no? Una persona universitaria, ¿no? Si bien es cierto, nunca había tenido una pareja sexual todavía, pero no creo que esté tan alejada de ya tenerlo, ¿no? Porque ya, bueno, ya tenía 26 años. Entonces, esto sí me sorprendió bastante y ahí me di cuenta que no siempre hay que suponer, ¿no? Y esto va para todos, ¿no? Cómo te tienes que lavar, cómo te tienes que asear, cómo te limpias para miccionar, cómo te limpias para cuando haces tus deposiciones, siempre es de adelante hacia atrás, o sea, cositas tan básicas que a veces para nosotros decimos, hoy, pero se supone que lo sabe, se supone que lo hace. A ella se suponía que le habían enseñado cómo lavarse la vulva y no lo ha hecho. Entonces, eh, efectivamente puede ser una candidiasis, tenía vaginosis, sin haber tenido relaciones sexuales, no sabemos que eso no son infecciones de transmisión sexual, pero sí nos sorprendió bastante esta situación. Entonces, desde ahí volví a suponer, ¿no? De no suponer sin saber, ¿no? Entonces, esto sí es importante. ¿Qué más? Tenemos lo que es la ITU, la infección del trato. Perdón. Acá. Y bueno, se denomina pielonefritis si afectan ya al riñón y la cistitis afecta, si afecta a la vejiga, prostatitis si afecta a la próstata, ¿no? El aislamiento bacteriano de una muestra de orina sin la presencia de síntomas urinarios, ¿no? Que se denomina lo que es la bacteriuria asintomática. Acá estamos un poquito compartiendo lo que son los conceptos de ITU, complicada y no complicada, ¿sí? Las no complicadas y las que llegan incluso a generar sepsis, ¿no? Por ejemplo, lo que es la urosepsis, el catéter asociado a la infección del tracto urinario. Entonces, definitivamente hay que tener presente pues estas alteraciones y estas complicaciones que se puedan dar, ¿no? Acá tenemos algunas divisiones, unas clasificaciones de lo que son las ITUS, ¿sí? Las no complicadas, que incluyen incluso hasta la pielonefritis, y las complicadas que ya son añadidas a mujeres que llegan a estar con ciertas condiciones, como las que estamos conversando, gestantes, ¿no? Pacientes que hayan tenido algún tipo de anormalidad a nivel del trato urinario. Por ejemplo, decía lo básico hacerse un examen de orina, pero también lo básico debería hacerse hasta una ecografía abdominal completa que incluya riñones. Yo tuve una oportunidad de realizar, recuerdo en ese tiempo todavía hacíamos ecografías abdominales, y al paciente yo le di vuelta en toda la camilla, era varón de 47 años, y le dije, ¿se ha operado? Bueno, no le vi ninguna cicatriz, no, nunca. Le daba vueltas y solo le encontré un riñón. Le expliqué y le volví a preguntar, ¿estás seguro de que no se ha operado? ¿Por qué? Porque solo tiene un riñón. Sí, eso es lo que quería comprobar. Ya voy yendo a 3 lugares donde hacen ecografía y en los 3 lugares me dicen que yo solo nací con un riñón. Si no lo tiene, le digo, solo tiene un riñón. Y ese riñón, si usted lo tiene que cuidar como oro. Definitivamente, sí, no, o lo que hayan, o lo otro que también a veces las mujeres no saben y nacen con doble sistema pelocalexial, ¿no? O sea, ya es una normalidad, ¿no? Que genera a la larga que esta paciente, al ser, ¿no? Al, al tener doble sistema pelocalexial, genera que sea más vulnerable a poder adquirir algún tipo de infección, ¿no? Y a estas mujeres se les recomienda mínimo 2 litros de agua al día, de por vida, ¿no? Porque ella es más vulnerable a adquirir infecciones. Entonces, por eso es que se puede complicar una infección del tracto urinario, ¿no? Esta situación no es tan frecuente, pero sí se da, se ha visto en la práctica. Y sí, efectivamente, si esta paciente no está tomando constantemente agua, sí va a generar algún tipo de complicación.
O las citos recurrentes, ¿no? O sea, algo que siempre se visualiza y que nos llama mucho la atención es aquellas pacientes que constantemente están teniendo infecciones cada 6 meses, cada 3 meses. Y cuando tú les preguntas, ok, has tenido infección y cuéntame qué tratamiento te dieron, el doctor, qué tratamiento te evaluó, y lo primero que te dice es, ningún doctor me evaluó, yo siempre voy a la farmacia, me tomo pastillas, o incluso cuando ya está muy fuerte me ponen unas ampollas, ¿no? Entonces, la paciente, por querer, entre comillas, ahorrar y no pasar por una visita para hacerse un examen, termina generando una resistencia al medicamento, al antibiótico específicamente, terrible, ¿no? Que hace pues que la paciente cuando tenga otra vez una infección, ni siquiera las vía oral, ni siquiera vía muscular, hay que ponerle endovenoso ya. Y hay que ver otro antibiótico que en realidad pueda acabar con todas estas colonias de bacterias que están siendo cada vez más resistentes, ¿no? Entonces, ahí hablamos de hitos recurrentes, ¿no? Esas hitos que constantemente van, o dicen, o ya se saben hasta el nombre de la pastilla, y de frente van y dicen, déjame un piridium, déjame un Urovac, no sé, por decirlo, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? El cambiar la cultura de nuestra población definitivamente no es sencillo, ¿no? Las farmacias no son clínicas, no son hospitales, ¿no? O sea, y se toman atribuciones como tal muchas veces, ¿no? No todas, pero casi la gran mayoría. Incluso el personal que tiene, yo he visto, he tenido oportunidad de trabajar cerca, bueno, parte del establecimiento, las personas que estaban en la farmacia ni siquiera eran de salud, eran personas ajenas, ni relacionadas con un tema de salud. Entonces, sí es importante tenerlo presente porque estos malos hábitos, cuando mi paciente sí salga gestando, va a ser completamente complicado, ¿no? La urosepsis, ¿no? Es la disfunción causada, en este caso, por una infección, ¿no? O un órgano, en el órgano genital, donde ya no se diagnosticó a tiempo, no se dio tratamiento adecuado, o se dio un mal tratamiento, también hay que considerar, ¿no? Entonces, definitivamente estas situaciones sí nos alarman mucho porque nosotros estamos frente a pacientes que tienden a tener, ¿no? A tener estas situaciones. Ok, ¿y cuál es la microbiología? Tenemos varios tipos de bacterias, dentro de ellas la Escherichia coli, la más frecuente. Tenemos la Proteus, el Enterococcus, la Klebsiella pneumoniae, que también tenemos, ¿no? Y la Ureolyticum, ¿no? La más frecuente. Las más frecuentes en el ámbito hospitalario son lo que son las pseudomonas y la Klebsiella, Enterobacter y Enterococcus. Yo de verdad, yo a la Klebsiella le tengo mucho respeto, de verdad, mucho respeto, mucho temor. Es difícil encontrar un urocultivo con Klebsiella, pero las pocas veces que yo bueno, he realizado investigaciones y en establecimientos maternos donde la paciente culminaba, ¿no? La paciente culminaba con una sepsis incluso, ¿no? Que se llegó a activar clave amarilla y todo, la causante era una Klebsiella. Entonces, de verdad, sí nos preocupa el saber, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo que está teniendo ese paciente y qué es lo que se nos va a poder complicar, ¿no? Entonces, siempre tratamos nosotros de poder tener un diagnóstico más certero y bueno, como siempre, pues va a ser un urocultivo, ¿no? Entonces, bueno, les digo por temas de práctica y lo busqué qué tanta relación tenía la Klebsiella, por qué era tan agresiva también. Esta bacteria definitivamente es una de las más agresivas que podamos tener y que se adquiere muchas veces también a nivel intrahospitalario,
¿no? Cuando la paciente está con mucho tiempo prolongado, con una sonda, o está mucho tiempo en UCI, o está mucho tiempo en hospitalización, ¿no? Entonces, es importante saberlo porque pues tenemos que tomar las medidas preventivas del caso y, y saber pues que nuestra paciente pues se nos puede complicar. La complicación más frecuente es embarazo junto con la anemia, ¿no? Cuando tú ves una paciente anémica, está muy relacionado, y esto se explica fisiológicamente, la relación directa de que ella, por una baja de defensas, está, ¿no? Es más propensa a adquirir una infección del tracto urinario, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en que la paciente no esté anémica, que tenga lo que buscamos, ¿no? Que tenga no esté anémica, que tenga una buena hemoglobina, que tenga un aporte nutricional adecuado, ¿no? Como vuelvo a repetir, a veces las pacientes son anoréxicas, son bulímicas, son desnutridas o malnutridas, ¿no? Y yo les digo, ok, ya, eso fue tu vida, pero ahora de tu vida, de ti depende otra persona, otra vida. Entonces, nosotros tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver, influye también desfavorablemente sobre la evolución del embarazo y los resultados para la madre y el recién nacido. Y, eh, y también tenemos, entonces, como definición, hablamos de la presencia de bacterias en el tracto urinario que producen alteraciones morfológicas y funcionales durante el embarazo. Asimismo, a tener que la gestante de por sí pues tiene cambios fisiológicos muy marcados que hacen que la paciente sea más vulnerable a poder adquirir estos tipos de infección, ¿no? ¿Y qué es la bacteriuria significativa cuando hay un cultivo positivo? Vamos a encontrar tres formas de poder obtener este diagnóstico. El primero, si cuando por una orina de micción espontánea se encuentra en el urocultivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia del uropatógeno correspondiente, ¿no? De la bacteria que se encontró. También cuando tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonia, más de 1.000 unidades formadoras de colonia, cuando se le ha hecho un sondaje vesical. Y cuando se ha obtenido la muestra por una punción suprapúbica es cualquier cantidad, ¿sí? Entonces sí va a ser importante saber primero cómo obtuve la muestra y de acuerdo a eso poder generar el diagnóstico certero. La frecuencia de infecciones en el embarazo. 5 de cada 10, o sea, de 100 mujeres que ustedes atienden, aproximadamente 10 ya tienen una infección urinaria, aproximadamente. Y acá hay que generar hincapié de algo, que estos son revistas, protocolos en España, en Estados Unidos, con estas bases científicas, pero acá en el Perú no lo tenemos como tal mapeado, ¿no? Ustedes sabemos pues que nuestra población es completamente distinta, ciertos hábitos, lugares donde incluso no hay ni agua, ¿no? Entonces, definitivamente pues vamos a tener otro tipo de estadísticas, ¿no? Y eso pues de todas maneras hay que considerar. La bacteriuria sintomática está entre el 2 al 11%. La bacteriuria sintomática es una de las infecciones que le tenemos más terror, ¿no? Más terror, definitivamente porque estamos frente a una paciente